Número 1. ¿Se acuerdan que les prometí que iban a ver los espermatozoides el lunes en el laboratorio? Bueno, no, mi promesa sigue en pie, ¿no? Solo que quiero pedirles un favor a los niños. ¿Quién de ustedes no tiene problema en regalarnos una muestra de semen? ¿Quién de ustedes no tiene problema? Vas, güey. Todos, ¿no? Todos. Juanito. Sin embargo, un examen espermatogénico ¿Y un punto extra? porque podemos hacer calidad del ADN del espermatozoide y pues ahí es donde sale la verdadera y la cruda realidad de sus hijos a futuro. Cuando estuve trabajando en el Silverstaff, me mandaron a Mérida a trabajar y para tener algunos sujetos controles, yo tenía que pedir muestras a quien se dejara, ¿no? A personas que conocían el camión o... Sí, no, porque a veces es cierto que ahorita lo que les pregunté, para muchos pues es así como que conflictivo, porque dicen, ¿qué tal que estoy mal? ¿No? O qué tal que tienen algunos daños en sus espermatozoides. Eso nada más va a ser visual, ¿no? Yo lo veo más como una ventaja porque en este momento, pues, yo podría platicar con ustedes y decirles, ¿sabes qué? Aliméntate mejor, o consume tal multivitamínico. Está bien. Pero la parte genética, pues, no podría explicársela, sino solamente si hiciéramos un estudio únicamente puede ser con tinciones o a través de equipos ya muy sofisticados que nos dicen si está bien formadas los enlaces o no. Ok, bueno, eso no nos interesa. El punto es que ya tenemos la muestra, vamos a observarla el día lunes. Prácticamente creo que a algunos de ustedes ya les había explicado la morfología de los espermatozoides entre las diferentes especies de mamíferos va a ser diferente, de tal manera que en ratones, les menciono las que yo he observado o con las que he trabajado. Ay, no, este está muy bien. El reporte sí es para el lunes, ¿verdad, maestra? Es para el lunes. Ahora son malos. Morfológicamente así son los de un ratoncito. Morfológicamente así son los de un cerdo. Y más circulares o más ovaladitos son los de un humano, ¿saben? Entonces va a haber diferenciación. ¿Y ustedes a qué creen que se deba la forma de las cabezas, no? Las colas a lo mejor no va a haber diferencia. ¿Pero a qué se debe la forma? Las proteínas que llevan. Justamente al acrosoma, ¿no? El acrosoma entonces va a tener diferentes enzimas y diferentes proteínas que van a checar con la zona pelúcida del ovocito en el momento que se fecunde. Entonces, entre esas, ¿no? Son algunas de las razones. Bueno, ya para pasar al tema siguiente, antes quiero hacer dos aclaraciones, porque creo que entre lo que hablo así muy rápido y de repente lo que preguntamos, de pronto hay temas que no logramos establecer ya o dejar bien comprendidos. El primero de ellos va a ser cuando hablábamos de los gemelos. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando qué onda con los gemelos y los mellizos? No es lo mismo un gemelo que un mellizo. ¿Tú tienes gemelo o mellizo? Pues mis hermanos hacían al mismo tiempo, pero... ¿Se parece a ti? Se parecen más o menos. Ajá, ok, les explico esta situación. Mellizos, ¿no? Muy bien. Recordarán ustedes que hablábamos sobre la polispermia, que el ovocito va a tener una capa que va a impedir que al momento que un espermatozoide fecunde, va a cambiar su estructura. ¿Recuerdan eso? Cuando lleguemos a la parte de fecundación, lo vamos a explicar ya más puntualmente con nombres y todo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en gemelos y qué ocurre en mellizos? Gemelos es un término que nos indica que las dos personas se parecen muchísimo, que son idénticas casi, fisionómicamente. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Un solo espermatozoide va a fecundar al ovocito y el ovocito va a ir caminando por la trompa de falopio
hasta llegar a la parte baja del útero, en donde se va a implantar. Ajá. De tal manera que ya viajó toda esta parte, se implanta. Durante el desarrollo embrionario, que lo vamos a ver la siguiente semana, cuando llega a la división que se denomina como blastocisto, este cigoto va a formar dos placentas, ¿sale? Se va a dividir. Sin embargo, eso no significa que hayan fecundado dos espermatozoides. Sigue siendo un espermatozoide que dividió su material genético para que se formaran dos bolsitas. Se parecen tanto porque están dentro del mismo ovocito, ¿sale? Es por eso, esto es gemelos. ¿Qué ocurre en el caso de los mellizos? En el caso de los mellizos, nacen al mismo tiempo, sin embargo, sus características fisonómicas no son para nada parecidas. Es como si fueran hermanos que nacieron en diferente tiempo, no se parecen. ¿A qué se debe esto? La mayoría de las veces, los ovarios tienen que fecundar solamente un ovocito cada 28 días en el promedio de las mujeres, ¿sale? Ok, entonces uno de estos ovocitos, pues ya recuerdan ustedes que en la ampolla o ámpula es donde se va a llevar a cabo la fecundación. Esto sería como en el promedio, que solamente un ovocito llegara a ser maduro para ser fecundado y llegara a ser un óvulo. Sin embargo, en muchas cuestiones, en muchos casos, ocurre que no solamente un ovocito llega a la maduración, dos o tres, y es en el caso en donde se dan los mellizos. Profesora, eso incluye cuando yo tengo dos amigos que es una mujer pero se parecen mucho. ¿Qué es este? Pero es Ah, sí, ahí pueden ser diferentes sexos o mismo sexo, pero se parecen mucho, ¿sale? Gemelos se parecen muchísimo y están dentro del mismo entorno y van a compartir nutrientes. ¿Puede haber gemelos de diferentes sexos? ¿Cómo? Claro, Sí. puede haber gemelos de diferentes sexos. Sí, yo conozco casos de ¿sale? Y en el caso entonces de los mellizos, no se parecen, nacieron al mismo tiempo, pero es porque dos ovocitos fueron fecundados en el momento, ¿no? O sea, es como casos así muy raros, pero sí se dan. Entonces, esa es la diferencia. Ahora bien, la otra cuestión que quería... ¿Se puede provocar que dos ovocitos maduren al mismo tiempo? Eso se da muchas veces en inseminación artificial. Eso es lo que ocurre. El peligro que corren las mujeres al permitir una inseminación artificial es que la mayoría de las veces, como hacen esta técnica que les platiqué del PERCOL, que es precolar a los espermatozoides, son tan buenas las características de los espermatozoides y tan buenas las características de los ovocitos que logra fecundar más de uno. Recuerden ustedes que cuando los espermatozoides empiezan a ser capacitados, no solamente uno suben alrededor de 200 espermatozoides. Y esos 200 pueden ser excelentes, y si acá también hubo excelentes ovocitos, o la mujer se encuentra en su etapa reproductiva más fértil, puede llegar a tener más de una fecundación, ¿sale? Entonces eso era lo que quería puntualizar, para que no se vayan con la idea de que fecundan varios espermatozoides al mismo ovocito, ¿sale? Eso no se puede. O sea, la polispermia se evita a través del acrosoma y de la difusión o de la función que va a tener la zona pelúcida del ovocito, ¿sale? Es decir, yo ya permití la entrada de uno, ya nadie más entra, ¿sale? Por eso decíamos que era antinatural. La otra puntualización que quería hacer era referente al descenso de los testículos. Ciertamente, alrededor de la 8ª semana de gestación, 9ª semana de gestación, ya hay una diferenciación sexual. Ya sabemos que va a ser niño o niña. Sin embargo, alrededor de las 16 semanas es cuando el doctor, a través de la pantallita con el ultrasonido, ya se puede decir, mira, aquí se observa el pene o se observan los labios vaginales. Eso es visualmente, pero desde la 9ª semana más o menos ya hay diferenciación sexual. Los testículos aún están en el abdomen, el escroto cae alrededor del octavo mes, séptimo, octavo mes, pero el descenso de los testículos se da hasta que el niño ya nació y van a descender en el 7º mes, ¿sale? Y es por eso que los papás muchas veces incluso tienen que ayudar al hijo, al varón pues,
para que caigan los testículos, porque muchas veces no descienden y sí hay un riesgo de que ese niño no sea fértil, pues. Entonces tienen que ayudarles, pregúntenles a sus papás si les jalaron los testículos cuando eran pequeñitos. Hay niños a los que no hay necesidad, pero hay niños a los que sí. Y conozco muchos casos de infertilidad debido a que los papás solo tienen así como miedito a que no le jalo, porque le va a doler, nos va a doler más cuando sea grande que no pueda tener relaciones sexuales sanas. Lo que es que da como la técnica. Yo no he tenido un hijo hombre, pero me han explicado, ¿no? Que sí tienen que, lógicamente está el saco del escroto y los palpan para poder jalar. ¿Vale? Bueno, esa diapositiva, tómenle una fotito nada más para que quede, o los que quieran tomar nota, para que quede como antecedente. Creo que me la salté la clase pasada, de cómo es que el hipotálamo a través de la hipófisis va a mandar la señal a la FSH y la LH para producir o inactivar la producción de espermatozoides, ¿vale? Entonces, ese sería como el esquema de retroalimentación de una hormona que es la GnRH, es el factor liberador de gonadotropinas o gonadotropinas, que van a intermediar entonces tanto la testosterona en la LH como la FSH, que dijimos que era todo el alimento para las células germinativas, ¿vale? Bien. Todo eso. Y ahora sí arrancamos con ovogénesis. Si espermatogénesis se les hizo así como que chanclas, está como conflictivo, ovogénesis te dice quítate que ahí te voy. Ovogénesis es la historia de la Bella Durmiente. Cuando ustedes piensen en ovogénesis, piensen en la película de la Bella Durmiente. Hay que verla. Como que... Punto extra. Por favor. Karen, necesito un punto extra, please. Bueno, ok, lo mismo que hicimos para hablar de la espermatogénesis. Para comenzar a hablar de la ovogénesis, entonces deberíamos comenzar a hablar de las gónadas femeninas, que son, ahí están, los ovarios. ¿Los ovarios dónde se localizan? En esta imagen se encuentran, lógicamente, en mujeres puede variar, ¿no? la posición, pero normalmente se encuentran a nivel de la pelvis, ¿sale? O del hipogastrio, que es el número 8. De las fosas ilíacas, ¿sale? A nivel medial, fosas ilíacas o del hipogastrio. Esta es la zona en donde normalmente se encuentran los ovarios localizados propiamente con el útero. ¿Por qué muchas veces se localizan en el hipogastrio? Porque el útero es un poco más pequeño que si estuvieran en posición ilíaca. ¿Vale? Aproximadamente cuánto mide un ovario, que es lo que nos interesa conocer. Ya cuando estemos en laboratorio, les recuerdo, cuando yo hago el examen, o más bien les hago esa anotación, no solamente pregunto sobre lo que vimos aquí en clase teórica, todo lo que se habla en laboratorio se vacía en los exámenes teóricos, ¿vale? Porque aquí vemos como algo de barrido superficial, más aparte de lo que veamos allá. Cuando lleguemos al laboratorio vamos a ver muchísimas más estructuras del aparato reproductor femenino de las que les voy a mencionar el día de hoy, ¿sale? Ok, ¿cuánto mide aproximadamente un ovario? ¿Cuánto dijimos que medía un testículo? 6 centímetros, así siendo ya lujoso, ¿no? 5 centímetros. En mujeres también, el tamaño de las gónadas femeninas también está en promedio entre los 3.5
y 5 centímetros de longitud. Y son células en humanos, vamos a especializarnos en esta clase en humanos, son aplanados los ovarios, no son tan abultados como en otros mamíferos. Y entonces son aplanados y tienen alrededor de 2.5 y 3 centímetros de ancho. ¿Sale? Para estudiar esta gónada tenemos que analizar cómo es que está compuesta, tanto interna como externamente. De tal manera, eso no le hagan caso, yo ya los vi que están así como, anote y anote. Tenemos que distinguir dos capas muy importantes en el ovario. Este es un corte de qué tipo, muchachos, ¿se imaginan? Sagital. Medial. Medial. A ver, sería coronal, puede ser medial o puede ser sagital. Puede ser de cualquier tipo. ¿Sale? Incluso medial. Pues eso. Se los enseño de esta manera. Es que sí, si se imaginan que es una bola, por donde le corten, van a encontrar estas dos partes. Médula, que es todo el centro, y la corteza, que es toda la orilla. En yeguas es el único mamífero en donde se va a contraponer. La corteza se encuentra en el centro y la médula se encuentra en la parte de afuera, pero ni nos interesan las yeguas. Así que este es de un humano, de una humana. Médula al centro, corteza al exterior. ¿Qué es lo primero que salta a la vista? El color. Que la médula, aquí por los colores que se empiezan a distorsionar por el cañón, imagínense todo rojo y rosa. Este está teñido con hematoxilina y eosina. De tal manera que lo que hace la hematoxilina y eosina es teñir núcleos. Si tiñe más clarito, es que hay pocos núcleos. Si tiñe más fuerte, es que hay muchos núcleos. ¿Qué encontramos en la médula de un ovario? Vamos a encontrar principalmente venas y arterias. Nunca vamos a encontrar folículos, nunca. Pero sí podemos encontrar dos tipos de cuerpos, cuerpo lúteo y cuerpo albicans. Aquí lo anoto. En la médula. Entonces, mayormente encontramos venas y arterias y podemos llegar a encontrar cuerpos lúteos y albicans. En la corteza, ¿qué localizamos? Encontramos a todos los ovocitos. Desde ahorita les hago mención. Ustedes ven que aquí dice folículo primario, ovocito, folículo secundario. ¿Qué son cosas diferentes? Sí, son cosas diferentes. Muchas veces existe la confusión en que un folículo es un ovocito. Sin embargo, no es eso. Lo que ocurre aquí es lo siguiente, que el ovocito va a ser circundado por unas estructuras o por células que se van a llamar folículos. Más adelante vamos a ver todos los tipos de folículos que existen de acuerdo a la madurez que tiene el ovocito. Entonces, cuando les mencionen folículo primario o folículo de Graf, folículo secundario, se está refiriendo a que dentro de ese folículo vive un ovocito. ¿Sale? Vamos, bien. Entonces, si yo les pregunto qué contiene la corteza, ya me saben decir perfecto qué contiene, folículos, y qué contiene la médula, principalmente arterias, venas y posiblemente algún cuerpo albicans o lúteo. Ok. Muy bien. Bueno, eso no nos interesa. Ok. Vamos a iniciar con todo el desarrollo o la historia de la bella durmienta, ¿sale? Que es la maduración de la célula germinal. Parecido a lo que vimos en espermatogénesis, la ovogénesis va a tener los nombres muy parecidos en células, solamente que va a tener el prefijo ovo, ¿sale? Todo comienza con una célula cero que se llama ovogonia. Igual tiene una carga cromosómica, pero adivinen qué, no se vayan a hacer pelotas, es XX, porque la mujer tiene esa carga cromosómica siempre, ¿no? Ahí ya no podemos hablar de XY, ustedes ya saben por qué, porque el padre es el que va a definir el sexo del hijo. Nuevamente, al igual que en la otra célula, es susceptible a sufrir mitosis y va a desaparecer poco antes del nacimiento. Es momento para platicarles lo siguiente. Quédense con eso.
dice desaparece poco antes de nacer. Muy bien. Esos son los estados de maduración de una mujer. Ya comienza a haber una diferenciación sexual, ya sabemos que es hombre o que es mujer. Si se trata de una mujer, va a comenzar a generar las células reproductoras femeninas, que son las ovogonias, comienzan a producirse. Una, dos, tres, de tal manera que llegamos al séptimo mes y llega más o menos a un tope de 700 millones de ovogonias, ¿sale? Muy bien. Nace y esas células sufren una atresia folicular, es decir, muerte de ovocitos. Y de los 700 millones que teníamos, como la canción de Cepillín, de los 700 que teníamos, resulta que se mueren un chorro de ovogonias y solamente nos quedan 400 millones. Pero ya no se llaman, chequen, aquí les pongo, para que no nos hagamos vueltas. Ovogonias. Ajá. Ajá, sí. Es que, miren, si yo les pregunto ahorita en el examen, quiero primero terminar de explicar y ya les pongo ejemplitos de lo que les puedo poner en el examen, ¿vale? Ovogonia. Ok, entonces decíamos que aquí en estado fetal todavía no ha nacido la niña, tiene 700 millones de ovogonias. Sufren una mitosis, esas ovogonias, y al nacer la niña ya no se llaman ovogonias, se llaman ovocitos primarios, ¿sale? Tiene carga cromosómica 46XX, produce zona pelúcida, que ahorita voy a explicar esa parte, y bueno, son 400 millones de células germinativas, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? A ver si no los confundo. Ok, estamos en el ovocito primario. Aquí la niña ya nació, chilla, todo. Y tiene 400 millones de ovocitos primarios. Ese ovocito primario va a empezar a secretar glicoproteínas a su exterior, ¿vale? Que le van a servir para la reacción acrosomática. Muy bien. Y antes de pasar a ovocito secundario, se detiene en meiosis, pero en la etapa de profase. Y por eso le llamamos la bella durmiente, porque la niña acaba de nacer, empieza el proceso de meiosis, pero para no poder ser embarazada en ese momento, o sí, lógicamente, se detiene en profase y se duermen los ovocitos primarios. ¿Cuál va a ser el gatillazo o cuál va a ser la llave para poder pasar al siguiente tipo celular? La pubertad, a través del proceso que se denomina como ovulación, que ya dijimos por qué es un poquito complicado el concepto de ovulación, porque realmente no ovulamos, ovocitamos, ¿no? Si usamos algún tipo de concepto. Ok, entonces hasta que llegue la ovulación en la pubertad, es como va a ser la meiosis completa, ¿ok? Termino de platicarles esta parte. En el nacimiento teníamos 400 millones de oportunidades de tener hijos, y en la pubertad, con la ovulación, otra vez se sufre otra atresia folicular, es decir, una muerte masiva de folículos, y solamente nos quedamos con 400,000 posibles ovocitos de ¿Por qué pasa esa muerte? Son naturales, es como por selección natural, ¿no? Sería también una barbaridad para personas que les gusta tener muchos hijos, pues tener toda esa posibilidad de seguir siendo fecundados, ¿no? Entonces ya es como por selección natural que ocurre eso. Aparte de que los estadios de maduración no en todo se logra, entonces se van muriendo. Entonces esas son las cantidades promedio que se van rescatando. Aquí ya solamente hay 400,000 células, y como ya estamos en pubertad, se llama ovocito secundario. Vamos a ir recuperando ahorita conceptos. No CM4APN. Sí suena más complicado, ¿no? Que el espermatozoide. Muy bien. Ahora bien, aquí en la pubertad, ya la mujer es capaz de tener una vida fértil activa, ¿sale? Entonces, empieza cada mes
a ovular. Pero resulta que en cada ovulación alrededor de 5 y 15 folículos, es decir, ovocitos, empiezan a madurar, pero de esos 5 o 15 ovocitos solamente en promedio uno logra madurar completamente. ¿A qué me refiero con eso? A que el ovocito, conforme van avanzando estas etapas, ¿qué ocurre? Que se va cubriendo de capas de células foliculares que lo van protegiendo. Y cuando llega el momento de ovular, el ovocito lo que hace es empezar, bueno, por poner un ejemplo así visual, empieza a dar golpes para quitarse las células foliculares y queda más al descubierto para ser fecundado. A eso nos referimos con ser maduro el ovocito. Adelante vemos qué características tiene. De tal manera que durante toda la edad fértil de una mujer, de esos 400,000 ovocitos susceptibles a madurar, lo van a poder hacer. Por eso la mujer, a diferencia del hombre, sí tiene una fertilidad limitada. El hombre, de la pubertad hasta que se muera, puede tener hijos, sin ningún problema. Si se alimenta bien en la persona, si tiene una vida sana, no sedentaria y así, sin problemas hasta que se muera puede tener hijos si quiere. La mujer no, porque la maduración y los ovocitos van degenerando, ya no tienen las mismas características óptimas para que se fecunde y se tenga un hijo saludable, ¿sale? Entonces, imagínense ustedes que desde acá que teníamos 700 millones de células a 500 células es nada, realmente, y a eso súmenle que cada mes se pierden alrededor más de 15 folículos, pues estamos así perdidas, ¿no? Si es que queremos tener una granja, si no, no pasa nada. Ok, ¿cuándo se detiene la ovogénesis? Pues sí, ocurre que viene una etapa con mujeres de ya más de 50 años, viene la última menstruación y se detiene el proceso de ovogénesis, ¿sale? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Repito algo, lo clave de aquí es colocar esto, ¿cuántos en estado fetal y cómo se llaman esas células? ¿Cuántos en nacimiento y en qué estado se encuentran? Y cuántos en pubertad y cómo se llaman, ¿sale? Y si se dan cuenta, bueno, ocurre la meiosis 1. Estábamos aquí en que nace la niña, ¿sale? Y se queda dormida la célula en profase hasta que venga la pubertad y la despierte y la aviente a ovocito secundario. Ok, resulta que si se dan cuenta, el ovocito secundario ahora sí ya tiene carga cromosómica 23XX. ¿Qué ocurre con las otras 23 cargas cromosómicas? Algo parecido. Por acá dicen, son las del espermatozoide. Pues no. Resulta que se origina una estructura muy pequeñita que se llama cuerpo polar. Y ese cuerpo polar, pues entre comillas, casi que sin chiste, ¿no? En esta historia, aunque sí tiene la importancia de que va a ser la que va a absorber las otras 23 cargas cromosómicas. De lo contrario, estaría sobrecargada nuestra célula y no podría ser fecundada, ¿sale? Este es el ovocito con sus 23 cargas. Se originan un cuerpo polar que es un cuerpo que a futuro se va a desintegrar, no tiene más historia en esta historia. Entonces solamente su objetivo es recibir las otras 23 cargas cromosómicas y disminuir entonces esa zona pelúcida. Muy bien. ¿En qué ovocito estamos? En ovocito secundario. Desde el ovocito primario, el ovocito ya tiene la capacidad de secretar esta zona pelúcida. La zona pelúcida son las glicoproteínas específicas para ser fecundadas por un espermatozoide, ¿vale? Muy bien. Entonces ya estamos en ovocito secundario con 23X y el cuerpo polar que pronto va a desaparecer. Bye, nos vemos. Y resulta que este ovocito secundario nuevamente se vuelve a quedar dormido. ¿Hasta cuándo? Bueno, se queda en metafase ahora. Primero fue en profase, ahora se queda en metafase. Nuevamente se echa a dormir. ¿Hasta cuándo va a despertar?
hasta la fecundación. El proceso de meiosis no va a continuar hasta que no sea fecundado. Y ya únicamente cuando sea fecundado es cuando se le va a llamar ovocito maduro, con carga 23X. Y nuevamente, ¿a dónde fueron las otras 23 cargas? Aparece un segundo cuerpo polar, que es el que va a absorber esa carga cromosómica, ¿sale? Entonces, justo en el momento que el ovocito es penetrado, continúa la meiosis a partir de la metafase, concluye el proceso de meiosis y se le llama ya ovocito maduro, o si lo queremos llamar, ya ahora sí darle el nombre correcto, sería óvulo. ¿Óvulo? Continúa la idea. Óvulo, entre comillas, porque en el momento que es fecundado el ovocito, se llama cigoto. El momento cero, ¿vale? Pero ese sería como el momento. Puras mentiras nos dijeron en los libros de la SEP, sí, porque realmente pues es ovocito en todo el ciclo, ¿no? En el momento sería exacto y párale de contar, porque en adelante sería cigoto y sigue el proceso embrionario. Muy bien, entonces, ¿cuál es el resultado de todo este relajito? Que de una ovogonia se genera un ovocito maduro y dos cuerpos polares. Los cuerpos polares son entonces los que van a absorber el exceso de carga cromosómica para que no haya problemas genéticos en el humanito, ¿va? ¿Para qué surge el segundo? Nuevamente, en el proceso de meiosis hay un exceso de carga cromosómica y siempre los cuerpos polares van a ser los que van a recibir esa carga cromosómica. Es la única intención de los cuerpos polares. Posteriormente se van a perder eso. Muy bien. ¿No? Bueno, les voy platicando. Si se dan cuenta, creo que mi intención era esa, no hacer más grande ni más chico al ovocito. ¿Por qué? Porque el ovocito casi va a ser del mismo tamaño, o más bien es del mismo tamaño desde ovogonia hasta ovocito maduro. Lo que va a cambiar es el folículo, es decir, las células que lo van a estar envolviendo. Vamos ahorita a explicar para qué sirven todas esas células. Entonces, cosas claves es que de ovocito primario a ovocito secundario llega la pubertad, aquí se despierta con la pubertad y la ovulación, y de ovocito secundario a ovocito maduro se hace el intercambio o sigue la meiosis a través de la fecundación. Esos son los elementos claves para que se siga desarrollando el ovocito. Pueden toda la vida estar los ovocitos, si la mujer nunca tiene hijos, permanecer como ovocitos secundarios, ¿están de acuerdo? Eso ocurre con mujeres que nunca quisieron tener hijos. Va que va. Mundo, ¿no? Porque podemos hablar, al igual que en hombres, desde el hecho de que hormonalmente el hombre no pueda producir células germinales, por ejemplo en hombres que haya una baja cantidad de testosterona o poca FSH, entonces eso le da al catre a los espermatozoides y no se producen, ¿no? Desde esa hasta que haya malformaciones en las células germinales. Lo mismo ocurre con las mujeres, solo que en mujeres muchas veces el problema se ve como agravado porque existen muchas patologías a nivel del útero. Ya en laboratorio iremos hablando, señalándole las estructuras qué patologías pueden existir. Una de las patologías más grandes es el engrosamiento del útero en el endometrio. Entonces, hay muchas complicaciones que presentan las mujeres y lo que actualmente llegan a hacer es finalmente pedir un útero prestado, ¿no? Eso se ha dado muy frecuentemente ya. Muy bien, ya vimos la historia de la ovogénesis. Ahora vamos a ver la historia de la foliculogénesis. Ahí vemos un ovario con todos los estadios desde ovogonia hasta cuerpo amarillo o lúteo. Lúteo significa amarillo. Cuando les digan cuerpo amarillo o lúteo es lo mismo, ¿sale?
cuerpo albicans o grisáceo o blanco, es lo mismo, ¿sale? Muy bien, entonces aquí tenemos que está irrigado por venas y arterias, y dijimos que esto era la corteza, que esta es la médula puede estar invadida por cuerpos glúteos o albicans, y finalmente en la corteza únicamente encontraríamos folículos, o bogonia, y aquí por ejemplo un folículo de Graf. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Son las siguientes. Bueno, ya dijimos que entonces los folículos sirven para cubrir al ovocito, pero también tienen la tarea de secretar hormonas para que se promueva la gestación a través de la progesterona, por eso se llama progesterona, progesta, o evitar la gestación a través de las prostaglandinas. Acá lo pongo. ¿Quién secreta las prostaglandinas? El endometrio. El endometrio es la parte más interna del útero. O sea, es eso. Este es el endometrio. En el laboratorio veremos cómo se llaman las otras capas. La capa más interna va a secretar prostaglandinas que van a ser lanzadas hacia los ovarios y van a atacar a los cuerpos amarillos o lúteos, que eran los amarillitos que veíamos aquí en la imagen pasada. Los empiezan a atacar para que regeneren y evitar la gestación, ¿sale? Entonces muchas veces otro problema de infertilidad es ese. No, porque si no, no hacemos nada sin cañón. Ese es el problema muchas veces de los problemas de fertilidad, ¿sí, verdad? Que se están generando gran cantidad de prostaglandinas. Entonces, si está generando la mujer demasiadas prostaglandinas, pues nunca va a poder lograr una fecundación exitosa. Ajá, exacto, para evitar la gestación. ¿Y cuál es la hormona, entonces, contraria a la prostaglandina? La progesterona. Y esa solita nos da la razón de ser, progesta. La van a producir las células foliculares. Es una de las razones de ser de los folículos, ¿sale? Entonces, aquí, si se dan cuenta, dice que cubren solamente a los ovocitos primarios, por lo que ya les mencionaba. Porque si tuviera toda esa cantidad de capas, no podría ser fecundado. Entonces, para ser fecundado necesita quitarse esas capas. Y por eso solamente las células foliculares, o esa gran cantidad de células foliculares, las vamos a encontrar en los ovocitos primarios. Liberan líquido folicular. Ahorita vamos a ver en dónde se encuentra el líquido folicular. El líquido folicular no es otra cosa más que estrógeno, que es la otra hormona importante en las mujeres, ¿sale? Muy bien. El líquido folicular, que es estrógenos, ¿qué es lo que va a hacer? Ustedes han escuchado hablar luego en los videos de National Geographic que dicen de los animales, entró en etapa de estro, o los perritos están en estro, o los conejitos están en estro. Ok, es cuando están, lo voy a decir con los términos coloquiales, calientes. Pueden ser susceptibles a reproducirse, ¿sale? Esa es la verdad. Entonces, en humanos no ocurre eso, ¿no? Pero bueno, no, sí. Algunos sí, ya lo. Resulta entonces que cuando el pico de estro es muy alto, va a favorecer también el proceso de ovulación, ¿sale? Ya, hasta ahí me quedo, para no... No, yo lo sé, de hecho se van a quedar con una tarea porque es demasiada información. Y bueno, también importante que tienen receptores de la FSH en las células de la granulosa, hasta ahí apunten. Para la espermatogénesis, ¿para qué funcionaba la FSH?
Para liberar, bueno, porque empezaron a fabricar. Ajá, era como para favorecer la maduración y también eran parte de sostén. ¿No? Va a ser lo mismo, solamente que aquí no confundan, muchachos, que en ovogénesis no hay células de Levy y no hay células de Sertoli. Hay receptores de la FSH y receptores de LH, ¿sale? Entonces, aquí en este caso, la FSH va a tener el mismo objetivo. Funcionar como alimento y funcionar como sostén para las células germinativas y células foliculares. Ya, esto no nos interesa. Esta es la primera etapa de un folículo primordial. Así, súper sencillita. Y lo vemos en dibujito y lo vemos en la vida real, ¿no? Cómo se ve. Para que cuando lleguen al laboratorio sepan qué folículo están observando. ¿Para qué nos serviría conocer los estadios de folículo? Para saber en qué nivel de desarrollo va ese ovocito, ¿están de acuerdo? De tal manera que si van a hacer una inseminación in vitro, lo que observan en la mujer es ver cuántos folículos tiene en última etapa, que se llama folículo de Graf, uno grandotote que ahorita les voy a enseñar. ¿Cuántos de esos folículos tiene para ver si es capaz de tener una inseminación artificial viable? ¿Sale? Ok, entonces dice que este folículo primordial va a ser rodeada por células que se llaman células de la granulosa, ¿sale? Y bueno, ya eso ya lo vimos, están principalmente en la corteza y va a estar dormido en profase hasta su maduración en la pubertad. Solamente nos interesa eso. Entonces, folículo primordial, ¿por qué se diferencia? Porque tiene células de la granulosa y las células de la granulosa no son cuboideas, son alargaditas. ¿Sale? Ok. Se diferencian por esto. Llega la pubertad. Continúa el ovocito con células de la granulosa, pero a eso súmenle que llegan otras células que van a ser otras láminas celulares, empiezan a recubrirlo más, ¿sale? De tal manera que ahora genera esas otras capas que se van a llamar tecas, teca interna y teca externa. La teca interna tiene la función de secretar hormona luteinizante, LH. La teca externa tiene la función únicamente de protección. No sirve para otra cosa, bueno, sí sirve de mucho, pero es únicamente protección. Y la teca interna entonces secreta andrógenos. ¿Y para qué diablos? Porque acuérdense que la LH era la conectada con la testosterona. ¿Para qué diablos necesito testosterona? Pues resulta que a partir de la testosterona, ya si quieren lo leen, si no quieren no lo lean, porque es mucha información, a partir de los andrógenos es posible generar hormonas femeninas, es decir, progesterona y ¿qué otra hormona femenina hay? Estrógenos, ¿sale? Entonces eso favorece la gestación. Aparte de estos otros elementos, ya aquí vemos bien diferenciada la zona pelúcida, que son las glicoproteínas que va a secretar el ovocito y que van a ser las que van a permitir la reacción acrosomal con el espermatozoide, con su acrosoma propiamente. Entonces, diferencia entre un primordial y un folículo, ¿aquí no dice? ¿Primario? Aquí está. Folículo primario. Muy bien. La diferencia entonces entre un folículo primordial que tiene células alargaditas y que se llaman células de la granulosa versus folículo primario es que este folículo ya va a tener células cuboideas y otras dos capitas que se llaman tecas. Teca interna que produce andrógenos y teca externa que nos sirve únicamente para protección. ¿Anda? ¿El folículo qué? Folículo primario. Ajá. Sí, folículo primordial es el que vimos anteriormente. Y está súper sencillito. Células alargadas, células de la granulosa. Y el folículo primario, que suena muy parecido, entonces tiene eso, y se comienza a
a producir ya un pequeño espacio donde va a generar líquido folicular. Muy bien. ¿Ya odiaron la ovogénesis? Yo también. Muy bien. La diferencia ahora entre un folículo primario y un folículo secundario, ¿qué ven de diferente? Espacios, huecos, y a esos huecos se le llama antrofolicular, y el antrofolicular es líquido folicular, que no es más que Salud. no es salud, es progesterona, ¿sale? No es otra cosa. Y otra estructura que va a aparecer en este folículo es la corona radiata o corona radiada, ¿sale? Es antrofolicular. Pongan ahí, folículo secundario, que es lo que estamos observando. ¿Qué tiene de diferente? Antrofolicular, pequeños espacios de antrofolicular. ¿Andro o antro? Antro. ¿Dónde está? Folículos. Este creo que aquí no aparece. Antro, ahí está, antral, ¿no? Antral. Pero es de antro, como el pachanga, pues, pero acá, pequeños espacios antrales. Y generación de una corona radiada, que también va a producir estrógeno. Tal. Ya los vi con cara de tristeza. Para los que querían entrarle a eso. Y esto nada más es así como que embarrada de la embarrada. Es radiada o radiata, si quieres sonar fresa, radiata. Radiata, de radio. Muy bien. Y aquí está el folículo terciario o folículo de Graf, que recibe el nombre por el cuate que lo descubrió, ¿sale? Y no es otra cosa más que esta estructura. ¿Qué ven de diferente? Está vacío. Tiene un antrote folicular, no está vacío, ahí hay líquido, hay agua, ¿sale? Entonces acuérdense que ahí está lleno de folículo, de líquido folicular, y entonces se le conoce como folículo terciario de Graf. Igual aquí permanece la teca interna y externa, y la cavidad antral, que se le conoce, bueno, no propiamente a la cavidad, sino a la base, se le conoce como cúmulo óforo o óforus. Óforo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, este es el folículo, y no se pierdan, este sigue siendo el ovocito. El ovocito no cambia de tamaño, ahí sigue estando. Este entonces es el folículo más maduro. De todos los que vimos, del primordial, primario, secundario, terciario de Graf, este es el folículo más maduro y este es susceptible a ser fecundado por el espermatozoide. Para que no se pierdan y que digan, ¿cuál era la corona radiada? ¿Cuál era el antro? Aquí está bien fácil. Pinten esta en sus cuadernos. Con esta ya se van a quitar todas las telarañas que venían en las diapositivas anteriores. ¡Tarán! Ahí se ven todas las capas de un folículo antral o de Graf. O en internet, pues, donde quieran. Les voy explicando. Este entonces es un folículo terciario. Ajá. La diferencia grandísima es que tiene un espacio antral enorme. ¿Sale? ¿Qué pasó? Y pues lógicamente en los libros se los van a pintar bien bonito, ¿no? Porque se ven circulitos bien definidos y dices, no, pues este sí es un primordial, porque tiene estas características que ahí se ven. Y este es uno de Graf porque tiene un espacio súper grande, pero en laminillas luego entra la confusión, ¿sale? ¿Se siguen viendo las estructuras? Sí se siguen viendo, solamente que va a ser más fácil identificar desde luego un folículo primordial
que es el mucho más sencillo, y un folículo de Graf, que es el que tiene el espacio atrás. Van a ser súper fáciles de identificar. ¿Puedo cambiar? A ver si no me tengo que regresar, porque les voy a explicar eso. Me voy a regresar, de hecho. Ok. ¿Qué hora es? ¿Una media hora? Sí, termino. Porque ya no me quiero extender. Tenemos todavía un buen de cosas que ver. Muy bien. Ya están todos los estadios de maduración del folículo y llegamos al folículo de Graf. El folículo de Graf dijimos entonces que era el susceptible a ser fecundado. Pero antes recibe otros nombres, antes de que sea fecundado o no. Resulta que aquí va a ocurrir la fecundación o no. Si el folículo de Graf llega a ser fecundado o susceptible a ser fecundado y tiene un tipo altísimo de progesterona, se va a llamar cuerpo amarillo. ¿Qué dijimos que era el cuerpo amarillo? ¿Qué otro nombre tenía? Cuerpo lúteo o amarillo. No, está más externo. ¿Dónde está? Membrana pelúcida. Diferenciación. Esta membrana pelúcida la genera el ovocito, ¿eh? No saben la membrana pelúcida son las glicoproteínas que genera el ovocito. Todo el resto son células foliculares. Y la corona radiata, justamente está después de la zona pelúcida. Sí, independientes. Nada más que si se dieron cuenta, ya cuando vayan leyendo las diapositivas o hagan la tarea que les digo, se van a dar cuenta paso por paso cuál se va formando. Esto es un mundo. Entonces, ahí les va. Si el cuerpo, más bien el folículo de Graf es susceptible a ser fecundado y tiene progesterona altísima, se va a convertir en un, primero, chequen eso, cuerpo hemorrágico. Y de cuerpo hemorrágico a cuerpo amarillo o lúteo. Estando en ese cuerpo amarillo o lúteo, se decide si atacan las prostaglandinas o ataca la progesterona. Si ataca la progesterona, ese cuerpo lúteo es susceptible de ser fecundado y ya ocurre toda la historia bonita del niño. Pero si no ocurre fecundación y atacan las prostaglandinas para que no haya un embarazo, van y atacan a este cuerpo, se genera un cuerpo que se llama cuerpo albicans. Cuerpo albicans, cuerpo blanco o cuerpo grisáceo. Es lo mismo. No es otra cosa más que la atresia o muerte del folículo. Vamos a verlo visualmente. Ahí ya está lo feo que vamos a ver en el laboratorio, que ya no se ven los dibujitos así bien circulares. Por ejemplo, ahí en la zona A, que está al centro, es el ovocito, la zona B es la zona pelúcida, está súper clarita esa. En la C es el cúmulo óforo y en la D las tecas, teca interna y teca externa. Ahí sintetizado todo lo que les acabo de platicar. La hormona LH, que es la proteinizante, está en la teca interna, se secretan. Y esas células secretan andrógenos. Y no nos hacemos bolas, porque los andrógenos van a producir estrógenos. La hormona FSH, porque están en las células de la granulosa. ¿Sale? Eso es lo que me interesa que se aprendan. Ya si ustedes quieren estudiar más a fondo este tema, se meten a hacer una maestría. ¿Cómo no? ¿Quién secreta la hormona LH? La teca interna. ¿Quién secreta la FSH? Las células de la granulosa. ¿Sí? Ahora, esta LH produce andrógenos, que a su vez los andrógenos van a producir estrógenos. Y la FSH, que está en la granulosa, va a ser secretada, producen estrógenos.
igual a partir de andrógeno. Entre más grande sea el pico de estradiol, más LH habrá y más progesterona habrá. Es un ciclo que se comunica perfectamente, no hay problema. O sea, es positivo todo. Más LH, más FSH o más progesterona. Ya lo vimos. ¿Qué características tiene un cuerpo lúteo o amarillo? Tiene apariencia lipídica y propiamente porque está generado a partir del colesterol. Si ya me meto a profundidad, podríamos sacar un buen de cosas después. Pero bueno, parecieran como gotitas de grasa cuando lo ven al microscopio. Entonces es porque está formado a partir de colesterol y acuérdense que el colesterol también produce hormonas. Libera andrógenos, progesterona, es necesario para el mantenimiento del endometrio, bla, 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 bla. Y ya, bueno, puede durar hasta 20 días, no me interesa. Eso se ve microscópicamente. ¿Se diferencia perfectamente un cuerpo amarillo de un albicans? Sí, se diferencia. Todo esto es un cuerpo amarillo inicial y un cuerpo albicans. El cuerpo albicans ya es el folículo que va a ser degradado, ya no lo queremos, ya no va a ser... ¿Vale? Ya se murió, ya lo mataron a través de las prostaglandinas que decimos que produce el útero. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el cuerpo albicans? Se va a separar del ovario, va a viajar igual hasta llegar al endometrio y cuando viene el periodo menstrual se barre junto con el endometrio, ¿sale? Es así que se degradan un chorro de ovocitos por mes, bueno, no un chorro, pero una gran cantidad de ovocitos y se van perdiendo mes con mes la capacidad de tener hijos, ¿sale? Y ya no me quiero seguir la presentación. Te digo que ya me estoy preparando. No, ajá, no necesariamente, o sea que su periodo fértil. Ajá. Las mujeres somos bien diferentes, ¿no? Pueden haber mujeres con periodos fértiles